Buenas. Buenas noches de nuevo, doctora, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctores, ¿cómo están? Buenas noches. Oigan, ¿han visto, profe, ha visto que en octubre van, no en octubre o en noviembre, van a sacar la cédula nueva? Sí, eso vi, que la cédula electrónica para que podamos votar electrónicamente. Qué No, pero maravilla. que también la podemos llevar en el celular para cuando nos la pida la policía. En noviembre, pero no va a ser obligatoria. Ah, ¿no es obligatoria? No, es para empezar la digitalización, la entrada a la modernización digital de los documentos privados, de los documentos de identificación. Pero eso a partir de noviembre va a valer 48,000 pesos y es optativa. Bueno, por eso está bien. Sí, es súper. El Sí, porque problema es... Adelante, doctor, tranquilo. es su código de barras, es cargar el código de barras que tiene la cédula en un celular, pero ya oficial. Y usted va a poder meter en ese código de barras su licencia de tránsito, si usted quiere puede meter la historia clínica. Entonces usted ya carga su historia clínica y donde lo vayan a atender, leen su historia clínica a partir de su código de barras. Todos los documentos que lo van a poder leer a partir del código de barras de su cédula de ciudadanía digital. Como en Europa. En Europa ya hace años que solo hay una cédula única. Y en el mismo carnet, eso traía un chip, eso hace ya muchos años, hace más de 10, 12 años. Y el chip se conectaba en un dispositivo que se ponía en el computador y eso te generaba la firma electrónica para realizar todos los trámites por internet. Pero esto está hablando hace 10, 12 años. Todo eso es lo que se va a poder hacer, Mike. Todo lo que tú te imagines que necesite tu identificación como ciudadano, se va a poder hacer a través de esa cédula digital. No, y eso está bien porque, por ejemplo, la DIAN tiene una firma digital que es un complique. Es un complique, además solo tiene 15 días de validez, bueno, solo sirve para la vez que lo necesitas. Yo creo que ahí sí estamos un poquito atrasados. Todo lo que sea modernizarse y ir para adelante, creo que va a ser un éxito. No es un poquito atrasado, doctor, muchísimo tiempo, mucho. Pues si le digo que en Europa yo me acuerdo hace 13, 14 años que podía firmar digitalmente con el DNI. No, aquí ni siquiera los jueces para poder firmar nos han hecho ese trámite. Toca firmar, escanear, eso es una cosa terrible. Bueno, empecemos la clase, doctores. ¿Dónde quedamos la clase pasada? A ver, doctores, clase pasada. Ya, perdón. Estamos en declaraciones. Doctora Derly Caterín, voy a empezar el control de lectura. Como estoy preguntando y nadie quiere salir de voluntario. Buenas noches. Buenas noches. ¿Va a iniciar con otra persona, doctora? Voy a iniciar, ¿qué, doctor? ¿Señora? No, recuento la clase anterior, doctor, para Sí, señora. control de lectura. Sí, señora. ¿Puedo iniciar o su merced dice quién? No, adelante, doctor. Gracias, doctora. En la sesión anterior hicimos una generalidad de la estructura del código del proceso. Revisamos cada una de las etapas, básicamente, de cuando todo el procedimiento por el cual transcurre una demanda. Sí. Consultamos el Código General del Proceso. Hicimos hincapié, doctora, en el artículo 372 del Código del Proceso y también trajimos a coalición pues todas las intervenciones y los videos que estaban en la plataforma con los
doctores que su merced dejó en el módulo. Bueno, doctores, yo sé que ustedes estuvieron ingresando a la plataforma el fin de semana porque estuve viendo los mensajes en el grupo de WhatsApp. Yo pueda que no me pronuncie, que no diga nada, pero yo estoy pendiente. El doctor Mike les reiteró del cuestionario. Aquí les estoy compartiendo la plataforma de la universidad. ¿Me confirma si lo están viendo, por favor? Bien. Sí, señora, sí lo vemos. Sí, Entonces, profe. ya están Señora. programadas, ya están programadas todas las, buenas noches, doctor. Ya están programadas todas las sesiones de la semana, como lo pueden ver, hasta el día viernes, ¿sí? Entonces, para el día de hoy, se supone que por tiempo tendríamos el proceso de resolución de compraventa. Yo lo tengo en la sesión 3, que es la del día de hoy. Vamos a intentar agotar, por favor, los micrófonos, gracias. Vamos a intentar agotar las etapas de las audiencias hoy y dejar al menos la introducción del proceso de resolución de contrato de compraventa del artículo 374 del Código General del Proceso. Allí hay un cuestionario, yo sé que ese proceso no lo terminamos de agotar hoy, entonces ese cuestionario quedaría para el día de mañana. Y está para la sesión cuarta el proceso de servidumbres. Bueno, aquí lo tengo invertido, pero ¿por qué lo invertí? Ese no es el orden en el que está en el Código General del Proceso, porque en el Código General del Proceso estaría primero el que está en la sesión quinta, que es el proceso de pertenencia. Hay una razón. Vamos a mirar primero el proceso de servidumbres que está en la sesión 4, que es el artículo 376, porque para el proceso de pertenencia tienen bastantes actividades, hay un foro y además tienen cuestionario, ¿sí? Entonces, ahí tienen las lecturas de ayuda, tienen el video del doctor Ramiro Bejarano frente al proceso de pertenencia, que lo explica muy bien allí. Y con el cuestionario que desarrollen, pues allí pueden, como les toca leer para desarrollar el cuestionario, allí les ayuda para el tema del foro. Ese foro es obligatorio, ese foro va con la primera nota, o sea, con el primer parcial o con el segundo parcial, el que ustedes elijan. No, ojo, aclaro, no es que 2 o 3 me van a decir yo lo quiero, no. Si vamos a pedir con la primera nota, es con la primera nota todo el salón, y si es con la segunda nota todo el salón. ¿Listo? Para la sesión 6, que es el día jueves, tenemos las acciones posesorias del artículo 377. Allí está el cuestionario y dentro del cuestionario, los cuestionarios que yo dejo son sencillos, no tienen más de 8 o 10 preguntas, son muy puntuales. Están las normas allí del Código General del Proceso y las del Código Civil. Desde el inicio le dije que íbamos a trabajar mucho con Código Civil. Y para la sesión del día viernes tenemos el proceso de entrega de la cosa por el tradente al adquirente del artículo 378 del Código General del Proceso. Gracias, mi vida. Por favor, cierra el micrófono. Dios santo. Doctores, miren, yo les voy a pedir un favor encarecidamente. Solamente cuando vayan a participar, abran los micrófonos. A mí no me interesa enterarme si están hablando con el esposo, con la esposa, con el hijo, con la amiga, con el amigo, el negocio, el no negocio, ¿sí? Entonces, yo soy muy respetuosa con ustedes de tal manera que yo me quedo sola aquí. De pronto, en alguna ocasión, por alguna razón, y es algo que no puedo controlar, que es una mascota que tengo, que a veces se sale del corral y es un perro muy pequeñito, y es de esos hiperactivos, por allá de pronto lo irán a ladrar, pero de resto yo soy muy respetuosa. Entonces, si a ustedes no les interesa la clase y quieren estar hablando por teléfono, allá regañando a la familia, sí, lo que tengan las actividades de la casa, entonces dedíquense a eso, pero cierren el micrófono, por el amor de Dios. A mí eso sí me molesta sobremanera porque me parece una falta de respeto, no solamente conmigo, sino con sus compañeros. Y he tenido que escuchar de todo en las clases, la pelea entre las hermanas, la pelea entre el marido y la mujer. Entonces yo espero que en este salón yo no tenga que escuchar ese tipo de cosas. Entonces, por favor, yo les pido respeto. Cierren los micrófonos si no van a participar.
Yo desde el primer día establecí un orden para la participación y es, levanten la mano el doctor Mike, que es muy amable, es muy acucioso, es muy diligente, yo sé que él está pendiente de todas las actividades y él, yo sé que me va a indicar, doctora, hay una mano levantada o hay dos manos levantadas y yo con mucho gusto. Ustedes se han dado cuenta que yo no soy ajena a la participación, por el contrario, me gusta que participen y las preguntas que tengan yo nunca me niego a hacerlas. ¿Sí? Entonces, por favor. Eso sí se lo ruego encarecidamente. Gracias. Bueno, entonces estaba explicándoles que aquí está el proceso de la entrega de la cosa por el tradente al adquirente. Es un proceso que tiene que ver con un modo de adquirir el derecho de dominio que es la tradición. Allí dentro de los cuestionarios yo siempre voy a dejar las normas, ¿sí?, jurídicas que les van a servir de apoyo tanto del Código General del Proceso como del Código Civil, de tal manera que ustedes no se van a enloquecer buscando por todo lado, sino que allí tienen las normas. Desde luego pueden buscar jurisprudencia, pueden apoyarse en doctrina diferente a lo que yo dejo en la plataforma. ¿Listo, doctores? Entonces ahí tenemos todas las sesiones de esta semana ya debidamente configuradas. El fin de semana que viene o a más tardar el día viernes estaré configurando el resto de sesiones. Vamos a trabajar, yo antes trabajaba con una ID y un código diferente para cada sesión, pero ya en este momento estamos arrancando de lleno en los juzgados, o casi que de lleno, y me va a ser más difícil configurar todos los días una reunión, entonces vamos a trabajar con reunión recurrente, es decir, el mismo código y el mismo ID para todas las sesiones. Entonces, por favor, guárdenlo a sus celulares para que lo tengan pendiente o en su medio tecnológico, o no sé si el doctor May, de pronto el que es todo amable, lo reitera todos los días, pero vamos a trabajar con el mismo enlace. ¿Listo, doctores? Y si no, en cada sesión va a estar en la plataforma, porque ese sí lo estoy dejando en cada sesión de la plataforma con la fecha actualizada, pero igual el mismo enlace le va a servir para todas las sesiones, desde hoy en adelante. Es más, fue el mismo que trabajamos el día viernes. Entonces, ahí tienen ya todas sus sesiones debidamente programadas, de tal manera que pueden hacer todas sus actividades con tiempo. Y algo que se me olvidó decirles el día de la introducción es que cuando yo haga control de lectura, la persona que me diga, no sé, no vine anoche, yo le pongo 1. Para mí no es válido el no vine anoche o no me conecté anoche. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí, mire, ya tienen todas las actividades en la plataforma. Y además de eso, ustedes tienen un grupo de WhatsApp donde le pueden preguntar a sus compañeros. Bueno, entonces vamos a retomar la clase donde la dejamos el día viernes. El día viernes estábamos hablando de la estructura de los procesos. Llegamos hasta convocar la audiencia del artículo 372 del Código General del Proceso. Allí inclusive tienen un video también muy interesante que habla de todas las etapas del proceso. Yo les dejé un cuestionario, entonces vamos a empezar con el cuestionario para el control de lectura. Yo sé que fueron juiciosos, que lo hicieron. Ese sería este cuestionario acá. Profe, el compañero Beder ha levantado la mano. A ver, doctor Vera. Doctor May, ¿le puedo pedir un favor? Si le queda fácil de abrir el listado de estudiantes e irme poniendo un chulito a los que vayan participando, por favor. Gracias. Sí, señora. Doctora, buenas noches. Doctora, para comentar una cosita, nosotros tenemos solo un celular con mi esposa y con él trabajamos los dos. Entonces Sí, voy a intervenir. Voy a intervenir yo y después sí pues, le da la oportunidad de intervenir a mi esposa o si ella primero. perfecto, doctor, no hay problema. La doctora dirá si me hace preguntas o No, las que yo. primera pregunta del cuestionario. Vamos a trabajar con el cuestionario para poder Listo, agilizar el tema de las audiencias, doctor. listo, doctora. Primera pregunta, ¿en qué oportunidad procesal debe el juez convocar a la audiencia inicial? Entonces recordemos que la audiencia inicial es la primera y dice que es una vez vencido el término de traslado de la demanda. Recordemos que el término de traslado de la demanda es la comunicación que se da a la contraparte. De vencida la fecha de la reconvención, del llamamiento en garantía, de las excepciones de mérito. Recordemos que las excepciones de mérito atacan es el proceso, las excepciones de mérito atacan el fondo del proceso.
O sea, acaban con el proceso. Entre estas excepciones de méritos tenemos la caducidad, la prescripción, la transacción, bueno, otras. O resultan las excepciones previas que deban decidirse antes de la audiencia. Esa es la primera pregunta. Sí, gracias, doctor. Entonces, démosle la palabra inmediatamente a su esposa para de una vez que ustedes puedan participar los dos. Buenas noches. La segunda pregunta. ¿Cómo Nombre, se doctora, por notifica favor. Marta. Marta Cecilia Murillo López? Gracias, doctora. Es porque si yo tengo que escuchar después los audios para mirar quiénes participaron, entonces yo tengo los nombres. Gracias, doctora. Adelante. Bueno, gracias, doctora. Entonces, la segunda pregunta. ¿Cómo se notifica el auto que señala fecha y hora para la audiencia? ¿Y qué recursos pueden contra dicha providencia? Se notifica por estado a las partes, y esta notificación no admite recursos. Gracias, doctora. Entonces, vamos explicando por partes. Miren, una vez que han vencido todos los traslados, ¿sí? Al demandado, pero sí me quiero detener un momentico. ¿Ustedes saben cómo se hace el traslado de la demanda? ¿Se acuerdan de su procesal civil general, doctores? Sí, claro, doctora. ¿Cómo es, doctor? El traslado de la demanda se hace por medio de la notificación personal, por medio de aviso o por el medio de notificación personal, el aviso o me parece que es el emplazamiento. Bueno, doctores, esa es la forma de notificación. Vayámonos rapidito al artículo 91 del Código General del Proceso, por favor. Y de una vez dejamos precisado allí qué es correr traslado de la demanda. Sí, por favor. ¿Le colaboro con la lectura? ¿Quiere que lo lea, Por profe? favor, sí, por favor. ¿Lo puedo leer? Admisión, inadmisión y rechazo de la demanda. No, Perdón, 91. traslado de la 91. demanda. No, Artículo 91, traslado. traslado de la demanda. En el Traslado auto de la- admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo se ordenará su traslado al demandado, salvo disposición en contrario. El traslado se surtirá mediante la entrega en medio físico o como mensaje de datos de copia de la demanda y sus anexos al demandado, a su representante o apoderado o al curador ad litem. Cuando la notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago se surta por conducta concluyente, por aviso o mediante comisionado, el demandado podrá solicitar en la Secretaría que le suministre la reproducción de la demanda y de sus anexos dentro de los 3 días siguientes, vencidos los cuales comenzarán a correr en término ejecutoria y de traslado de la demanda. Siendo varios los demandados, el traslado se hará a cada uno por término respectivo, pero si estuvieran representados por la misma persona, el traslado será común. Bueno, entonces, para que nunca se les olvide, una cosa es la notificación de la parte demandada y otra cosa es el traslado de la demanda. Entonces, el traslado se surte, ¿sí? Haciendo entrega de la demanda con todo, o copia de la demanda con todos sus anexos. ¿Por qué, doctores? Porque, y es frente a lo que tiene que ver con la notificación por aviso y con la notificación por conducta concluyente, la parte demandada no cuenta inicialmente con la copia de esa demanda y con la copia de sus anexos, sino que si ustedes se acuerdan de la notificación por aviso, allí lo único que se debe anexar es el auto admisorio o copia del mandamiento ejecutivo, y generalmente hay abogados que anexan todo de una vez, hay otros que no lo hacen, entonces para que el demandado se pueda defender adecuadamente. Por eso el artículo 91 le concede el término de 3 días para que soliciten esas copias o para que retiren esas copias, ¿sí? Que son las que se aportan con la demanda. Acuérdense que dentro de los requisitos de forma de la demanda se exige, además de la demanda como tal, una copia para cada demandado que haya en ese proceso, más la copia para el archivo del juzgado. Entonces, como esa copia no se envía con el aviso o cuando se notifican por conducta concluyente, no se cuenta con esa copia de la demanda y sus anexos, porque acuérdense que conducta concluyente es presento memorial ante el juzgado o presento memorial señalando que conozco el auto admisorio de la demanda o conozco el mandamiento ejecutivo o la providencia que se me está notificando. Entonces, cuando se requiere de estas copias, entonces se le concede el término de 3 días. Vencidos los 3 días, entonces sí se empieza a correr el término de traslado de la demanda. ¿Me explico?
Por ejemplo, hoy se tiene por notificada la persona, ayer recibió el aviso judicial, se tiene por notificada hoy. A partir de hoy tiene 3 días para retirar las copias. ¿Sí? Entonces sería lunes, martes, miércoles, ¿sí? Para retirar las copias. Es decir, primero, no, hoy porque digo que no se tiene por notificado hoy, entonces sería primero, 2 y 3, que es el jueves, para, allí vencen los 3 días para retirar las copias. Vencido esos 3 días, empieza a correr el término para que conteste la demanda, ¿sí? El término de traslado de la demanda. Eso para Profe, que nos quede. perdona. Discúlpame, doctora, que pena le hago una pregunta. Ese periodo transcurrido, dice, bueno, son los 3 días siguientes, es decir, no, o sea, independientemente que haya sido fin de semana, por ejemplo, se toman, que no sean No, hábiles de doctora, corrido. no, doctora. Los términos, miren, los términos judiciales, cuando son en días, siempre son hábiles, ¿sí? Salvo que la ley disponga lo contrario. Los términos en meses y años son calendarios. Ahí sí contamos fines de semanas y todo, pero los términos cuando son en días son hábiles. Es la misma ley la que me va a decir cuando un término es en día y es calendario. Por ejemplo, la factura cambiaria como título valor, sea de compraventa, de prestación de servicios o de transporte. Allí la norma señala, la ley 731 señala que eh, si, si no se estipula el vencimiento, lo serán los 30 días siguientes después a su emisión y esos días son calendarios. Entonces, es la misma ley la que me va a decir, pero la regla general es que los términos en días son hábiles. Por eso yo no cuento, si ustedes se dieron cuenta, el ejercicio que hicimos la semana pasada, yo no cuento fines de semana, ¿sí? Ni se cuentan festivos, contamos siempre días hábiles. Gracias, doctora. Con gusto, doctora. Doctora Nelly, Doctor. lo que dice en su inciso primero del artículo 91 del tránsito el traslado de la demanda, dice en la parte final, salvo disposición en contrario. ¿Eso lo determina el juez o cómo se determina salvo disposición en contrario? Bueno, salvo disposición en contrario lo podíamos establecer, no, ese salvo disposición en contrario lo establece la misma ley. Por ejemplo, en una notificación personal, el demandado no cuenta con esos 3 días. ¿Por qué? Porque una vez que él recibe la citación o el citatorio del artículo 291 o por cualquier otro medio se entera que está siendo demandado y concurre a la secretaría del juzgado, a él se le corre el traslado allí mismo, ¿sí? ¿Cómo? Enseguida que se levanta el acta de notificación personal, la persona que lo atienda en la baranda del juzgado, o sea, el escribiente, el mismo secretario o el asistente judicial, debe inmediatamente hacerle entrega de la copia de la demanda con todos sus anexos. Por eso también se solicita que no solamente se presente esa copia para cada traslado en físico, sino también en medio magnético, para hacerle la debida entrega al demandado en ese momento. Entonces, él no podría hacer uso de esos 3 días. ¿Por qué? Porque allí lo está diciendo que es para la notificación por conducta concluyente, por aviso o por comisionado. ¿Sí? Perfecto, sí, señor. Aunque la notificación por comisionado va a ser, es difícil que se dé en qué sentido, salvo que la persona esté en el exterior. Pero aquí en el país, si ustedes se acuerdan del artículo 291, dice que si está aquí mismo en la sede del juzgado se le concede el término de 5 días para que concurra al juzgado a notificarse personalmente si están en una ciudad distinta a la sede del juzgado 15 días y si está en el exterior un mes. Entonces, es difícil que en este momento con todas las tecnologías se dé la notificación por comisionado, pero tampoco estamos exentos de que pueda ocurrir. Es más, el Código General del Proceso revivió una figura que había, digamos que derogado o había desaparecido con la ley 794, y es que se diera la notificación a través de un funcionario, de un empleado del juzgado. Entonces, allí el 291 revive esa figura y permite que vaya un empleado del juzgado, obviamente en sitios donde no hay empresas de servicio postal o donde se requiera, ¿sí? Porque trae las dos eventualidades, o donde se haga necesario que el empleado del juzgado se traslade él mismo a hacer esa notificación.
Entonces, esto para que vayamos haciendo estas precisiones allí pequeñitas. Bueno, retomando entonces el tema de la audiencia, ¿sí? Vamos a ver que una vez que se surten todos los traslados, si hay demanda de reconvención, si hay llamamiento en garantía, es decir, una vez que venzan todos esos traslados, el juez convoca a audiencia. Si miramos en lo que las diapositivas que yo les compartí, si se acuerdan, ya están en la plataforma. Allí toda la fase del proceso, desde la demanda hasta el auto que convoca a audiencia, es escritural. Doctor Alex Palomo. No, qué pena, profe, es que iba a responder una cosa, pero no, ya me lo dejaste claro. Vale, doctor. Entonces, todas esas fases, todas esas etapas, desde la demanda, es decir, la demanda, el auto admisorio o el mandamiento ejecutivo, las notificaciones así se envíen por correo electrónico, digamos que esa parte es virtual, pero hay que dejar evidencia porque se debe imprimir y se debe dejar la evidencia del acuse de recibo dentro del expediente, ¿sí? Hasta el auto que convoca fecha para la audiencia. Todas esas fases o esas etapas del proceso son escritas. Sin embargo, doctores, hay procesos, como lo vamos a ver a lo largo del módulo, que todas, absolutamente todas sus etapas son escritas. Hay procesos donde, dependiendo de las circunstancias, el juez no tiene necesidad de convocar audiencia, sino que se fallará de plano mediante providencia escrita, ¿sí? Doctor Juan Camilo, ¿va a preguntar? Profe, qué pena, es que no encontraba el sonido. No, Tranquilo. profe, iba a participar acerca del cuestionario con la segunda. Ya enseguida le concedo el uso de la palabra. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ya el juez profiere ese auto convocando audiencia en el cual le debe advertir a las partes que deben concurrir en la hora y fecha señalada con sus apoderados judiciales, salvo que la persona esté litigando en causa propia, ¿sí? Si es una sola audiencia, porque el código permite que el juez pueda hacer audiencia concentrada, como lo vamos a ver más adelante, es decir, que el juez puede realizar o agotar todas las etapas de la audiencia inicial y de la de instrucción y juzgamiento en una sola audiencia cuando el proceso lo permite. Entonces, allí mismo el juez le hace la advertencia para que ese día y a esa hora haga concurrir o comparecer a los testigos. E inclusive digamos, por economía procesal, para que las partes estén mejor enteradas. Desde el auto que fija fecha para la audiencia se están decretando las pruebas allí mismo en ese auto, aunque el Código General señala que estas se deben decretar en la audiencia inicial, pero cuando se va a realizar una sola audiencia, es necesario entonces decretar las pruebas en la audiencia inicial. Y ya vamos a ver más adelante por qué. Entonces, ese auto se notifica por estado, porque ya todas las partes están vinculadas al proceso, ya lo conocen. Entonces, cuando ustedes vayan a fungir como apoderado de un demandado, a partir de ese momento, ustedes tienen que estar pendientes del proceso. Ese es un deber, es una carga de los apoderados y de las partes de estar vigilantes, atentos al proceso. ¿Para qué? Para que se enteren de todas las actuaciones que se estén surgiendo a tiempo. Entonces, por eso se les notifica por estado, es decir, a través de ese listado que se fija en la Secretaría del Juzgado en lugar visible. Obviamente también lo van a encontrar a través del programa, de la rama judicial, del programa Justicia Siglo XXI y ahora a través de los correos, a través de los estados electrónicos. No procede ningún recurso. ¿Qué quiere decir? Que no admite ni siquiera recurso de reposición, no admite apelación, no admite súplica, no admite queja, no admite nada, ¿sí? Ningún recurso. Entonces, por el amor de Dios, no vayan a hacer lo que hacen muchos abogados. El juez fija la fecha para la audiencia y enseguida presentan el recurso de reposición. Ese auto no admite recursos,
Pero aquí les hago una aclaración, ¿sí? ¿Qué admite recurso en esa parte del auto? Si el juez decreta pruebas en ese auto, esa parte probatoria sería susceptible de recurso, ¿sí? Inclusive el de apelación, ¿por qué? Porque si nos vamos al artículo 321, ¿sí?, del Código General del Proceso, que habla de los recursos, allí nos señala claramente que el auto que decreta pruebas, ¿sí?, es apelable. Obviamente cuando el proceso es de menor o mayor cuantía que tienen segunda instancia. Los de mínima cuantía, que es de única instancia, esos procesos no admiten recurso de apelación, solamente reposición, ¿sí? Entonces, esto, ¿por qué lo aclaro? Porque como los juzgados, la mayoría de las veces que fijamos fecha, decretamos pruebas, y usted no está de acuerdo con alguna cuestión de una prueba, ¿sí?, no, como el artículo 372 dice que no admite recurso, y yo aquí se los estoy explicando además, van a decir, no recurro porque pues si no admite recurso, no. La parte probatoria sería susceptible de recursos, ¿sí? Lo que no admite recurso es la parte del auto que fija la fecha para la audiencia. Entonces, si ustedes por alguna razón no pueden concurrir ese día a la audiencia, si la parte que representan no pueden acudir a audiencia, con un simple memorial le podemos presentar al juez, como vamos a ver más adelante, una justificación, y le podemos inclusive pedir por una sola vez que se aplace la audiencia, ¿sí? No vayan con un recurso a decir, no, es que para esa fecha ya me fijaron otra audiencia. La razón es la siguiente. Uno, si ustedes son el apoderado y tienen facultad para sustituir el poder, el juzgado le va a decir, abogado, sustituya el poder, si es el abogado el que no puede asistir. Si es un representante legal, le va a decir que concurra a su suplente. ¿Por qué? Porque las personas jurídicas en su mayoría tienen uno o dos o varios suplentes. Si vemos los bancos, tienen muchísimos suplentes, ¿sí? Entonces, para que no vayan a presentar ese recurso allá contra el auto que fija fecha, porque se lo van a rechazar de plano, porque ese auto no admite recursos. Bueno, entonces sigamos con la Profe, tercera una pregunta, pregunta. doctor. Esa fecha y esa hora de la notificación, de la notificación por estado, sale un día después, ¿cierto? Claro, doctor, siempre, mire, antes con el Código Procedimiento Civil, porque sé que algunos han sido o son dependientes judiciales o trabajan ya con abogados, ¿qué pasaba con el Código Procedimiento Civil? El Código Procedimiento Civil permitía que el proceso estuviera un día en secretaría. Por ejemplo, salía hoy del despacho el auto, ¿sí?, del juez, con la firma del juez, y mañana permanecía todo el día en secretaría y se empezaba a notificar el día 2, por ejemplo, es decir, el miércoles. Ahora no, ese día se suprime con el Código General y el proceso sale hoy del despacho y al día siguiente se fija el estado, ¿sí? Entonces, y ese estado permanece fijado o debe permanecer fijado desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, aunque el término de ejecutoria de la providencia es de 3 días, ¿sí? Es de 3 días. Entonces, vamos Doctora, una con... preguntita. Doctor. Es que no me quedó claro. En la etapa inicial, todas las pruebas, la mayoría de pruebas deben ser escritas, ¿cierto? Y la doctora Las dice que pruebas a no. salvo... Las etapas, doctor. Bueno, Las la doctora dice que salvo las etapas. Bueno, la doctora dice que salvo que ese auto no admite ningún recurso salvo que haya algún tipo de prueba que se haya solicitado. Claro, y el En recurso este iría caso, encaminado las solo a pruebas la no se... prueba, ¿sí? A la prueba, solamente la parte Claro, probatoria. claro. ¿Por qué se lo A ver, digo, doctor? listo. ¿Por qué les hago esa salvedad a ustedes? Porque si el juez decreta las pruebas en ese auto y ustedes lo van a recurrir en la audiencia, el juez le va a decir, ese es extemporáneo, porque usted tenía que recurrir el auto dentro de los 3 días siguientes en lo pertinente con la prueba, ¿sí? Bueno. Gracias, doctora, muy amable.
Con mucho gusto, doctor. Bueno, vamos con la Doctora, siguiente, doctor. doctora, qué pena que tengo la manito ahí levantada, discúlpame. Tranquilo, doctor. Gracias, me nacen dos preguntas, doctora. Una, es que lo vivo en caso real. Hay abogados de abogados. Hay unos abogados que son, llamémoslo en esos términos, muy buenos y están pendientes de todos los actos que emite allí el juzgado, de todos los citatorios que haga allí, y están constantemente con el cliente, mira, pasó esto, consígueme en esto. Pero hay otros que son completamente descuidados. La Tal mayoría. caso me está, sí, tal caso lo tengo en este momentico, sobre un proceso de una sucesión. Llevamos 4 años en ese proceso de sucesión y larguitos, y este abogado no ha sido posible que sacara adelante la situación, pese a que ya el juez falló y todas las cosas. A mí es el que me ha tocado decir, ya hizo la vuelta ante la DIAN, ya hizo la vuelta, ya hizo esto, ya sacó tal cosa. O sea, me ha tocado prácticamente llevarles a mí el proceso. Ujú. En últimas, como me estoy viendo como perjudicado, ¿ante quién yo debo de acudir? Yo sé que si yo lo hago ante el Consejo de la Judicatura, argumentando que técnicamente el proceso me lo está llevando y lo está haciendo mal hecho, seguramente lo voy a perjudicar. Tal vez reciba una sanción. Ujú. Pero es el único organismo que regula esas irregularidades de los abogados. ¿Esto es cierto? ¿Lo puedo hacer? Sí, Una. claro, doctor. ¿Sí? Sí, es Dos. decir, eso es una falta a los deberes del abogado. Ahí están en la ley Sí. 1127, si no estoy mal. Lo que pasa es que yo casi no me sé, mire, yo me sé algunas normas, pero las de esas disciplinarias del abogado todavía no me las he aprendido a pesar de que son del 2007, porque afortunadamente nunca me he visto inmersa en ese tipo de cosas. Pero sí, digamos que ese es un deber de los abogados, estar pendiente del proceso. Sí, es una falta No, a sus deberes. es tenaz. Bueno. Segunda. Ok, muchas gracias. Segunda. Si bien es cierto que dentro de la justificación de inasistencia, sí, allí en el video que nos regaló, dice que este debe ser clarito, esa audiencia debe ser concentrada y secuencial. Eso es correcto. Sí. Que si bien es cierto que se debe tener en cuenta que la audiencia, si una de las partes imposible asistir allí a la audiencia, este deberá aportar todas las pruebas sumarias que haga constar el motivo por la cual no se presentó. Sí. En este caso, tiene 10 días. Entonces el juez nuevamente programa o posterga, no hace una prórroga para nuevamente una futura audiencia. Si este no se vuelve a presentar, tengo entendido, según lo que vi allí en el video, que ya sea por caso fuerza mayor o fortuita, se prorroga nuevamente la audiencia para un interrogatorio de partes, pero ya ahí cambia el modo de la audiencia. Ya no se llamaría audiencia inicial, sino entraría a llamarse como una audiencia de instrucción de juzgamiento. ¿Esto qué quiere decir? Allí va a quedar un bache en ese Código General del Proceso. Ese vacío, llamémoslo allí que dice el doctor Bejarano, ese vacío dice que el juez lo puede subsanar haciendo las veces, llamémoslo de detective, doctora, comenzar a buscar del abogado si todas las pruebas que presentó, esta prueba sumaria, si verdaderamente por la cual está argumentando allí, que sí fue cierto que no. Si esto, cuando lo escuche ya allí en el interrogatorio, nuevamente en la audiencia de instrucción y juzgamiento, ¿qué sucede si el señor mintió o el juez ya lo estaba diciendo, a este cuentico le hace falta un pedazo? Ante estos hechos, el juez, ¿qué determina? ¿Va de una vez a la multa o sanción o automáticamente toma la decisión de irse por el que sí se presentó? O sea, me quedaron como esas dudas y de pronto Bueno, pues yo sé que me doctor. estoy como Sí, adelantando, no sé. sí. Entonces, Gracias. vamos a ir con el cuestionario porque si no yo tengo que contestarlo y la idea es que Bueno, participen sus compañeros. listo, Pero muchas lo gracias. único que le puedo decir es que frente a las excusas, porque eso no está dentro de las preguntas, es que los jueces tenemos unos poderes, ¿sí?, que están en los artículos 42, 43 y 44 del Código General del Proceso. En el artículo 42 vamos a encontrar los deberes del juez
En el artículo 43 vamos a encontrar los poderes de ordenación e instrucción del proceso. Y el 44 contempla los poderes de corrección o poderes correccionales del juez. Entonces, dentro de los poderes de ordenación e instrucción, el numeral quinto del artículo 43 le concede o le otorga la facultad al juez para ratificar por el medio más expedito, ¿sí?, la autenticidad y veracidad de las excusas que presenten las partes y los apoderados. Y aquí aprovecho para decirles que tengan cuidado porque los jueces lo estamos haciendo, ¿sí? Y si encontramos que esa excusa no es veraz, ¿sí?, no es auténtica, sencillamente le compulsamos copia a la Fiscalía General de la Nación porque eso es una falsedad en documento. Y si es del abogado, además de la compulsa de copias a la Fiscalía, le compulsamos copias a la Sala Disciplinaria para que le abran la investigación disciplinaria. ¿Listo? Bueno. Listo, muchas gracias. Listo. Entonces, miren, doctores, para la duda que tengan, entonces desde aquí en esta diapositiva, desde la demanda, aquí como lo vemos, hasta este auto que fija fecha para la audiencia, todas estas etapas son escritas, todas absolutamente. Por eso aquí dice estructura del proceso civil, fase escrita. Allí lo tienen en las diapositivas. Estas diapositivas ya están en la plataforma. Vamos a compartir nuevamente las preguntas, pero quería hacer esa precisión allí. Se me perdió la página de la universidad. Bueno, busquémoslas acá. Ahí está nuevamente. Entonces, vamos con la pregunta tercera al doctor Alex Javier. Perdomo, profe. Sí, por favor, adelante, doctor Alex. Profe, dice que qué consecuencias acarrea la incomparencia de las partes a la audiencia. Sí, es Según lo incomparecencia. que es sí, la inasistencia de las partes de sus apoderados a esta audiencia solo podrá justificarse mediante prueba siquiera sumaria de una justa causa. Si la parte y su apoderado o solo la parte se excusan con anterioridad, la audiencia y el juez aceptan la justificación y se fijará una nueva audiencia dentro de los 10 días siguientes. Pero que solo será apreciada si se aportan dentro de los 3 días siguientes a la fecha en que se verificó. Eso fue lo que más o menos leí, profe. ¿Quién tiene otra respuesta? Profe, yo. Diana Lina Acuña. Martínez. A ver, doctora, ¿me regala su nombre, por favor? ¿Cuál? Yo, Lina Martínez. Por favor. Y luego la doctora Ángela Buitrago. Profe, yo en esa pregunta encontré lo siguiente. La inasistencia injustificada del demandante hará presumir ciertos los hechos. Eso me lo explicó casualmente usted a mí el día viernes. Sí. ¿En qué se fundan las excepciones propuestas en este caso por el demandado? Sí las hace. Y en el caso del demandado, hará presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión en que se funde la demanda que presenta pues el demandante. En el caso en que ninguna de las dos partes concurra a la audiencia, esta no se puede celebrar y vencidos los términos, sin que se justifique, digamos, la inasistencia de las partes, el juez, por medio de un auto, declarará determinado el proceso. Terminado el proceso. Listo. ¿No encontró ninguna otra consecuencia? No. Bueno, No sé. ¿Quién encontró otra consecuencia diferente a la procesal? Doctora Ángela Buitrago. No, profesor, podría participar con lo siguiente, pero coincido con la apreciación de Lina, porque también tenía ese mismo artículo como consecuencia, el artículo 372. Bien, doctor Profe Beder. Diana Acuña. Doctora Diana Acuña y después el doctor Beder, que vi que tiene la manito levantada. Doctora Diana. Gracias, profe. Pues también una de las consecuencias es que puede ser sancionado, multado como por 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Vale, doctora, gracias. Sí, está bien, perfecto. Doctor Beder. Bueno, miren,
Doctor. El compañero Juan Camilo Giraldo había levantado la mano, pero no sé si todavía va a querer, Doctor porque él Juan quería contestar. Camilo. Profe, pues si quiere participo ahorita para la cuarta, porque en la tercera pues yo también tenía lo mismo que la compañera Lina. Vale, gracias. Entonces aquí les voy a hacer unas precisiones. Miren. Doctora, Doctora, nosotros encontramos que la inexistencia de ambas partes, o cuando ninguna de las partes concurra, esto no podrá celebrarse la audiencia y vencido el término sin que justifiquen de forma expresa su inasistencia. El juez podrá dar por terminado el proceso por un auto. Sí, así es. Gracias, doctor. Bueno, entonces mire que allí el mismo código nos está señalando varias cosas. Uno, que si una sola persona, sea el demandante, sea el demandado, sea el apoderado de uno de los dos, concurre, con esa sola persona el juez realiza la audiencia. Aquí no sucede igual que en el derecho penal. ¿Qué pasa en el derecho penal? Que si falta el Ministerio Público, que si faltó el abogado de aquel, que si faltó el abogado de acá, la audiencia se suspende N veces. En materia de procedimiento civil, con el Código General del Proceso, con uno solo que concurra a la audiencia, con ese se lleva a cabo la audiencia. Entonces, primera consecuencia, si no concurre ninguna de las partes, el juez no puede celebrar la audiencia. Cuando no concurre absolutamente ninguna, el juez no puede llevar a cabo la audiencia y sencillamente declara terminado el proceso mediante autoescrito. Es decir, el juez no puede allí mismo. Doctor. Disculpe. Doc, cuando se refiere a que el juez puede decretar terminado el proceso, eso no quiere decir que la parte demandante no pueda volver a solicitar que se reactive el caso, podríamos decirlo así. O sea, que se vuelva a revisar el proceso. Gracias, doctor. Bueno, entonces, pero esa terminación del proceso no es automática, sino que el juez debe conceder el término para justificar. ¿Cuál es el término? El término es de 3 días. 3 días. ¿Sí? Ese término es de 3 días. Entonces, por ejemplo, si la audiencia estaba señalada para el día de hoy, ninguna de las partes fue, el juez simplemente se abstiene de celebrar la audiencia porque no tiene con quién celebrarla y le concede el término de 3 días a las partes para que justifiquen esa inasistencia a la audiencia, tanto a las partes como a los apoderados, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa inasistencia acarrea otras consecuencias que son de tipo procesal o de tipo económico, como vamos a ver ahorita. Si pasados los 3 días que le empezarían, si la audiencia era hoy, los 3 días le empiezan a correr mañana. Siempre los términos empiezan a correr al día siguiente. Entonces, mañana le empiezan a correr los 3 días, tanto a las partes como a los apoderados para que justifiquen. Ninguno justificó, ninguno dijo nada, terminado el proceso por autoescrito. ¿Sí? Eso es la primera. Yo tengo una pregunta. Cuando habla de pruebas sumarias, a mí no me queda claro si es de qué manera sumario, algo que justifique, digamos, no sé, algo fortuito, como, digamos, me tocó ir a la clínica, me accidenté o algo así. Ya le explico, doctor. Permítame y termino esta idea, por favor. Entonces, el juez da por terminado el proceso. Esa es una de las primeras consecuencias por la inasistencia de las partes, pero aquí es frente a todas las partes. Ahora, ninguna de las partes va, o una parte no va a ir, digamos el apoderado, la parte demandante, cualquiera una de las partes no puede ir y es una causa que es anterior a la audiencia. Miren que el artículo 372 no establece un término mínimo, ¿sí? De 2 días, 3 días, 1 día. Dice hasta antes de la audiencia. Para mí, y yo lo he hecho así, hasta antes de la audiencia, hace 5 minutos antes de que yo haga la apertura de la audiencia, para mí es antes de la audiencia. Y si me llega la justificación, yo simplemente suspendo y reprogramo la audiencia, ¿sí?
Ya si de pronto me llega sobre el tiempo, un minuto antes, y ya está la otra parte allí en la sala, simplemente le corro traslado y le digo que hay una justificación de la otra parte que es siquiera sumaria para el juzgado y que voy a reprogramar la audiencia, pero le permito que se pronuncie frente a esa justificación. ¿Qué es prueba sumaria o siquiera sumaria? Es la que no ha sido sometida a contradicción de las partes. Por eso se llama prueba siquiera sumaria, ¿sí? Entonces, esa justificación, por ejemplo, que la persona tenía su audiencia programada, pero que de un momento a otro se enfermó y para ese día lo incapacitaron, presenta su justificación al juzgado de que está incapacitado, no puede concurrir. Esa es una prueba siquiera sumaria, no ha sido sometida a contradicción de las partes, pero vuelvo y repito, con sustento en el numeral quinto del artículo 43, el juez puede ratificar esa excusa o esa justificación o esa certificación médica, ¿sí? O si es de tipo laboral, etcétera. Bueno, entonces esa primera justificación es con una prueba siquiera sumaria y la podemos hacer hasta antes de que el juez haga la apertura o declare abierta la audiencia, ¿sí? Declare al juzgado en audiencia pública. Se puede presentar esa justificación y se puede pedir la reprogramación de la audiencia por una única vez. ¿Sí? Bueno. Entonces, doctor, y para todos, esa es la prueba siquiera sumaria, ¿sí? Prueba que no ha sido sometida a contradicción de las partes todavía. Solamente la conocía el que la aporta. Frente, ¿qué pasa si la persona no va y no justifica? Sencillamente hay una sanción procesal y hay una sanción económica. La sanción procesal es cuando no va la parte, no el abogado. Para el abogado solamente hay sanción procesal. Para el abogado solo hay sanción económica. Pero para el demandado y demandante que no concurren hay sanción procesal y sanción económica. ¿Cuál es la sanción procesal? Presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión. Entonces, si el que no concurre y no justifica es el demandado, el juez debe presumir ciertos los hechos o tener por cierto los hechos susceptibles de confesión en la demanda. Entonces, si estamos frente a una responsabilidad civil extracontractual por accidente de tránsito, ¿sí? Y en los hechos dice, por ejemplo, en el hecho primero, el día 24 de febrero de 2020, transitaba por la carrera séptima con calle 85 y en esa esquina el vehículo de placa XXX me colisionó provocándole daños a mi automotor o al automotor de mi propiedad. Eso es un hecho que es susceptible de confesión. Si la parte demandada no va, está diciendo con su ausencia y su falta de justificación que ese hecho es cierto, que el juez lo puede presumir cierto, ¿sí? Si allá en el juzgamento estimatorio, dentro de los perjuicios en la modalidad de daño emergente y lucro cesante, el demandante está diciendo, señor juez, como daño emergente, se me causó por perjuicios la suma de 30 millones de pesos. ¿Sí? Y la parte no va y tampoco objetó el juramento estimatorio en la contestación, el juez, salvo que tenga otras evidencias diferentes, porque el juez está investido de todas las facultades para valorar, porque eso es una presunción que es legal, que admite prueba en contrario. Pero si el juez no tiene ninguna otra evidencia que le indique que eso es contrario a la realidad, entonces ese es otro hecho que es susceptible de confesión, que el daño emergente es por valor de 30 millones de pesos. Y lo mismo con el daño, con el lucro cesante, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado de no informarle a la parte que representamos para que asista a la audiencia, porque eso es un deber del abogado, decirle a la parte que representa, mire, señora Juanita, señor Pepito, el día 31 de agosto de 2020 tenemos audiencia en el juzgado X, ¿sí? Y explicarle las consecuencias de no ir a la audiencia y de no tener una justificación válida para no ir a la audiencia.
La segunda, entonces, lo contrario, va el demandado, pero la parte demandante no va, y el demandado presentó excepciones de mérito, ¿sí? Por ejemplo, en ese mismo caso, él dice, concurrencia de culpas, señor juez, y no hay ninguna prueba que desvirtúe la concurrencia de culpas. Señor juez, es que si bien es cierto que yo iba con un poco de exceso de velocidad, no lo es menos cierto que la parte demandante se pasó el semáforo en rojo. Entonces, concurrencia de culpas. Ambos infringieron la norma de tránsito, ambos tuvieron culpa en la colisión de vehículos, en el accidente de tránsito, ¿sí? Entonces, si no hay una prueba que desvirtúe y que el juez pretendía hacerlo de pronto o encontrar la verdad procesal o la verdad verdadera, con el interrogatorio de parte, pero el demandante no va, no justifica, ¿sí? Entonces, sanción procesal. Ahí tenemos la sanción procesal, ¿sí? Profe, disculpe, le pregunto algo. En las exenciones de mérito, profe, de este caso, por ejemplo, que usted dice, bueno, listo, yo, si bien yo lo choqué, pero él venía con exceso de velocidad, pero pues obviamente debe venir amparado con las pruebas, ¿no? Con los croquis de pronto o algo que certifique que sí venía con exceso de velocidad. Claro, doctor, es que, Obviamente uno para ¿y defenderse, pues, sí. claro, ¿y quién deben aportar las pruebas? Pues demandante aporta las pruebas para demostrar o La carga de la acreditar prueba. los hechos de su demanda, los hechos en que edifica las pretensiones. Sí, señor. Demandado, ¿qué pruebas va a aportar? Las pruebas de los hechos en que sustenta sus excepciones de mérito, porque lo que probamos son los hechos que edifican nuestras pretensiones, ¿sí? Y pues obviamente hay pretensiones que requieren pruebas como cuál, los perjuicios. Yo tengo que probar la ocurrencia del perjuicio, primero la ocurrencia del daño, ¿sí? Y que con ocasión a ese daño me produjeron un perjuicio y la cuantía del perjuicio, es lo que tengo que probar. Entonces, ¿qué tengo que probar? Daño, ¿sí? Perjuicio, nexo causal entre el daño y el perjuicio. Entonces, que ese daño se me produjo con ocasión de ese accidente de tránsito y que eso condujo a unos perjuicios por la suma de X, ¿sí? Eso es lo que tengo que probar. Entonces, ¿quién prueba eso? La parte demandante. ¿Demandado qué prueba? Los hechos de sus excepciones. ¿Cuál? La concurrencia de culpas, la culpa exclusiva de la víctima, el hecho de un tercero, etcétera, ¿sí? Entonces, cada parte funge como actor para probar los hechos de lo que están alegando. Entonces, el demandante funge como actor para probar los hechos de la demanda. El demandado funge como actor para probar los hechos de la contestación, es decir, de las excepciones de mérito que plantea allí. En un proceso ejecutivo, por ejemplo, allí hay una negación indefinida, es diferente, ¿sí? Porque hay una negación indefinida, porque, por ejemplo, aquí la doctora Ángela dice, señor juez civil municipal o señor juez civil del circuito, ¿sí? Presento demanda ejecutiva contra Pedro Pérez por la suma de 50 millones de pesos con fundamento en la letra de cambio número 2 aportada con la demanda. Esa es la parte introductoria. Entonces viene con los hechos, ¿sí? El día 25 de diciembre el señor Pedro Pérez suscribió a favor de mi mandante la letra de cambio número 2 por valor de 50 millones de pesos con vencimiento el 25 de diciembre de 2020. Sí, digamos que ya pasó el diciembre de 2020 y que es exigible la letra. Entonces, allí, doctor. Gracias. Doctora, en el primer caso de la coalición o siniestro de automotores, la pregunta mía es, cuando el demandante no va, ahí precluye, y cuando el demandado no va, se citaba una segunda, y si es el caso, una tercera. No, doctor. Allí no precluye nada. Es simplemente una sanción que impone el juez, ¿sí? Procesalmente hablando, de decir, bueno, entonces, digamos que dentro de las excepciones del demandado alegó lo que yo le estaba diciendo, concurrencia de culpas. Entonces, el juez
si no hay una evidencia que le demuestre que no hay una concurrencia de culpa, sino que realmente el culpable es el demandado, ¿sí?, del accidente, pues el juez tendrá que darle paso a la concurrencia de culpa y tener por probado los hechos de la excepción de la concurrencia de culpas. No es que precluya, sino que digamos que en ese caso, ese hecho de que el demandante no vaya a la audiencia y no justifique en tiempo es favorable a las pretensiones del demandado frente a sus excepciones, ¿sí? Eso es lo que implica el tener por cierto los hechos susceptibles de confesión. Es una sanción procesal para el que no va a la audiencia. Entonces, en el proceso ejecutivo, ¿qué sucede en el proceso de ejecutivo? Que el proceso ejecutivo, como su nombre lo dice, vamos es a ejecutar. Vamos, si hablamos de sumas de dinero, vamos a cobrar esa suma de dinero. Y allí llevamos un documento que me respalda ese crédito a mi favor y la deuda o la obligación a cargo del deudor. Entonces, allí en el ejemplo que traía, ¿sí?, que demandamos a Pedro, entonces Pedro, la demandante dice, Pedro me debe la suma de 50 millones de pesos en esa letra de cambio y empieza a narrar los hechos. Y dice, el día 25 de diciembre Pedro suscribió la letra de cambio por la suma de 50 millones de pesos para ser cobrada o con vencimiento el día 25 de diciembre de 2020. Digamos que ya estamos en 2021, ¿sí? 2020. Señor juez, llegado el plazo para el pago, Pedro no pagó y tampoco a pesar de los requerimientos ha pagado. Allí hay una negación indefinida. ¿Qué implica eso? Que cuando yo afirmo que aquel no me pagó, yo estoy trasladando la carga de la prueba en el otro, que es el que tiene que probar que sí pagó o que extinguió la obligación por alguno de los modos de extinguirse las obligaciones. Entonces, ¿qué sucede? Que si Pedro al momento de contestar excepciona diciendo pago total de la obligación, ¿sí?, y tiene unos testigos allí, y además está su interrogatorio de parte, y hay unos extractos bancarios que coinciden con las afirmaciones de Pedro, y resulta que la demandante no va y no justifica, además de las pruebas que hay allí, ¿sí?, está la ausencia del demandante. Entonces, el pago alegado por Pedro es susceptible de confesión. Eso se puede confesar. Entonces, yo como juez tengo que darle paso a esa sanción procesal contra el demandante que no va y decir, efectivamente, el juez encuentra aprobado el pago total, porque además de la ausencia o la incomparecencia del demandante y su falta de justificación, lo que acarrea tener por ciertos los hechos de la excepción de pago total del demandado, esto se respalda y empiezo a decir en qué pruebas está respaldado. Entonces, el extracto bancario, los testimonios, en el interrogatorio de parte que le efectué a Pedro, que no me dijo ningún hecho que le fuera perjudicial, ¿sí?, sino que todo concuerda, todo es coherente. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando no vamos a las audiencias. Eso frente a la ausencia antes, ¿sí?, de la audiencia. ¿Qué pasa si ya se surtió la audiencia? Hoy se celebró la audiencia y la parte que no va, digamos, el demandado no fue, él entonces ya va a justificar es con una excusa de fuerza mayor o caso fortuito y tiene 3 días para justificar, igual que las partes que ninguna va. Entonces, hoy se celebra la audiencia, la parte que no concurre, el apoderado que no concurre, tiene 3 días para justificar esa inasistencia a la audiencia. Pero ya el juez no le va a aceptar una prueba siquiera sumaria. Tiene que ser con una prueba de fuerza mayor o caso fortuito, ¿sí? Bueno, preguntas hasta aquí, doctores, escucho. Sí, señora, ¿qué es el juramento estimatorio? Bueno, el juramento estimatorio es una prueba y es plena prueba de la cuantía. ¿Cuantía de qué? Cuantía de perjuicios, cuantía de mejoras, cuantía de frutos civiles, cuantía de compensaciones. Artículo 206 del Código General del Proceso. Entonces,
Si en esa demanda que traíamos como ejemplo de la responsabilidad civil extracontractual por accidente de tránsito, la persona, el demandante va a alegar, va a decir, señor juez, sírvase condenar. Bueno, allí lo primero que vamos a pedir es que se declare, ¿sí?, la responsabilidad del demandado en la ocurrencia del accidente. Segundo, que como consecuencia de esa declaratoria de responsabilidad civil, se le condene a. Entonces, aquí no es condena, ojo, de privación de libertad, porque estamos en derecho civil. Aquí es todo es patrimonial. Entonces, que se le condene a la suma de 20 millones de pesos por daño emergente, ¿sí? Entonces, vamos a explicar allí qué implica el juramento estimatorio. Vamos a hacer una discriminación detallada, una discriminación razonable, ¿sí?, de ese perjuicio por la modalidad de daño emergente. Entonces vamos a decir de dónde sale ese daño emergente. El daño emergente son las erogaciones que se causan, ¿sí?, por el hecho dañoso, en este caso por el accidente, que mandó a arreglar el vehículo, que por cuánto le salió el arreglo del vehículo, que si era de transporte público, no, bueno, ese sería lucro cesante. Todo lo que se gastó, ¿sí?, que si no tenía EPS y el otro tampoco tenía SOAT, entonces le tocó asumir sus gastos médicos, que cuánto se gastó. Todo eso es daño emergente. Lo que nos gastamos con ocasión de la ocurrencia del hecho dañoso, en este caso del accidente de tránsito. Entonces vamos a pedir también lucro cesante, ¿sí? Podemos pedir lucro cesante presente, que es el que va desde la ocurrencia del accidente de tránsito hasta la sentencia. Es el lucro cesante presente. Lucro cesante futuro, el que va desde la sentencia hasta el pago, ¿sí? Entonces, si era un vehículo de servicio público, el del demandante va a decir, señor juez, por lucro cesante, ¿sí?, o perjuicio material en la modalidad de lucro cesante, la suma de 25 millones de pesos, es que, señor juez, mi taxi producía X diariamente, ¿sí?, y que por los tantos días que ha dejado de producir, entonces asciende a la suma de 25 millones de pesos. Eso sería el lucro cesante presente hasta la presentación de la demanda. Lucro cesante futuro, el que corre de allí hasta que se efectúe el pago. Eso lo vamos a hacer mediante juramento estimatorio. Vamos a hacer una discriminación razonable de ese perjuicio material. Y eso ¿para qué nos va a servir el juramento estimatorio? Para probar únicamente la cuantía. Ojo, únicamente para estimar de manera razonada la cuantía de los perjuicios ocasionados. La causación del daño, la ocurrencia del accidente, lo probamos con otras evidencias o con otros medios probatorios. ¿Cuál? El croquis que levanta el señor agente de tránsito, es uno. 2, la prueba testimonial. 3, dictámenes periciales, porque a veces hay que acudir a los peritos para que nos indiquen a qué velocidad, de acuerdo a la huella de arrastre de las que dejan las llantas del vehículo, para determinar la velocidad a la que iba, ¿sí? Entonces, digamos que la ocurrencia del hecho la vamos a probar de manera diferente. Entonces, ese daño, ese perjuicio, la causación, la ocurrencia, la debemos probar con otros medios distintos al juramento estimatorio. Juramento estimatorio solo me va a servir para probar cuantía. Y en eso hay que ser por eso dice estimación razonada. ¿Por qué? Porque no podemos exagerar, porque si nos pueden objetar el juramento estimatorio. Y si no llevamos un respaldo de la cuantía de nuestro juramento estimatorio y el juez encuentra aprobada la objeción, nos quedamos sin la prueba de la cuantía. Sí, podemos probar el hecho, pero sin cuantía, el perjuicio. Entonces, yo generalmente les sugiero a los estudiantes que si van a llevar una pretensión de esta naturaleza, además del juramento estimatorio para contrarrestar una objeción, lo respaldemos con un dictamen pericial, con una pericia, ¿sí? O con una experticia. ¿Por qué? Porque si la parte demandada nos objeta el juramento estimatorio, aunque el juez me va a conceder, y el 206 lo dice,
que una vez objetado el juramento estimatorio debe concederle el término a la contraparte para que presente las pruebas frente a la objeción del juramento estimatorio, es decir, para defender su juramento estimatorio. Pero en 5 días es muy difícil que un perito le haga a usted un dictamen pericial. Entonces, mejor respaldar mi juramento con otra prueba. ¿Sí? Entonces, ese es el juramento estimatorio, doctor. Es una prueba, es plena prueba de la cuantía de perjuicios, mejoras, donde hay pretensión de mejoras, de frutos civiles, donde vamos a pedir frutos civiles, o de compensaciones. ¿Sí? Yo creo que ustedes tienen claro qué son los frutos civiles y todo ese tema. Frente a cuando pedimos perjuicios morales o extrapatrimoniales, allí no hay necesidad de juramento estimatorio, el mismo 206 lo dice, no necesitamos estimarlos. ¿Por qué? Porque los perjuicios morales ustedes los piden, ¿sí? De acuerdo a lo que usted considere que es el dolor, digamos si hablamos de daño moral, ¿sí? Entonces, aunque el daño moral no sería cuantificable, pero no hay otra manera de repararlo. Entonces, por ejemplo, una mamá o una cónyuge que en ese accidente de tránsito la víctima fallece o queda en condiciones, por ejemplo, queda cuadrapléjico, queda paralítico, etcétera, eso produce un daño moral no solamente a la víctima, sino a su familia. Pero eso no es cuantificable, pero hay, digamos, como unas tablas que ha establecido la Corte Suprema de Justicia o unos topes que ha establecido la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Entonces, los jueces de menor jerarquía, ¿cómo debemos cumplir con el precedente o el precedente es obligatorio? Entonces, siempre acudimos a lo último que ha dicho la Corte Suprema de Justicia para establecer la cuantía del daño moral. Ustedes lo piden, ¿sí? Ustedes lo pueden pedir. Pueden decir, yo estimo que el dolor de la cónyuge del señor fulano que falleció en el accidente es por la suma de 50 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, si la Corte en su momento ha dicho que son 20 millones, entonces nosotros no podemos conceder los 50 millones, sino que el tope máximo sería los 20 millones de pesos que el precedente, que es obligatorio, nos ha dicho. ¿Por qué? Porque los perjuicios morales es al arbitrio iudicis, es decir, al arbitrio del juez, y de acuerdo a lo que hayan establecido las altas cortes. Entonces, y va a variar dependiendo de si es el hermano, si es la cónyuge, si es el tío, si es sí, entonces va a variar. Porque pues no es lo mismo el dolor de la mamá y el papá que el dolor del hermano, que el dolor de la cónyuge, que el dolor del hijo. Entonces, ahí digamos que la Corte tiene establecido cómo se fijan esos perjuicios morales. Si habláramos de daño a la vida en relación, es más, el daño moral casi que no hay que probarlo cuando hablamos de parentesco consanguíneo muy próximo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que es de entrada que se sabe que si a una persona le fallece la cónyuge o el cónyuge o la mamá o el hijo, pues va a sufrir un dolor intenso. Entonces, perjuicio moral, ¿a qué se refiere? A esos sentimientos internos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con congoja, angustia, dolor, tristeza, etcétera, etcétera. Ya si habláramos de daño a la vida en relación, que es lo externo, doctor. Doctor. Siempre me he preguntado, si en la parte civil no hay privación de la libertad y la persona que debe reparar económicamente a la otra parte dice, no tengo absolutamente nada, no tengo un peso y son 20 millones lo que tengo que reparar, ¿cómo se hace? ¿Cómo actúa la justicia en ese caso? Pues la justicia civil basta proferir sentencia de condena y usted como abogado tiene que iniciar la fase de ejecución dentro del mismo proceso declarativo, ¿sí? Conforme lo dice el artículo 306 del Código General del Proceso. Es decir, usted allí mismo, después de la sentencia del declarativo, le pide al juez que libre mandamiento de pago. Y allí usted se tiene que dedicar a investigar si es verdad que esa persona tiene o no tiene bienes, inclusive con la ayuda del juez, porque dentro de los deberes, dentro de los poderes de ordenación y de instrucción del juez, usted le puede pedir, por ejemplo, usted sabe que la persona trabaja, pero no tiene cómo acceder a dónde trabaja, es decir, sabe que labora, pero no sabe dónde.
Entonces, fácil, si tenemos el número de cédula, vamos y miramos en qué EPS está, porque el ADRE nos da toda esa información, dónde está vinculado, entonces le pedimos al juez que oficie a la EPS para que nos informe dónde labora y cuánto devenga allí la persona para proceder a embargarle el salario a esa persona. Entonces, hay muchas formas de investigar qué bienes tiene la parte demandada. Ya si no tiene nada, nos quedamos con una sentencia para enmarcar porque no le podemos embargar nada. ¿Qué pasa con la parte penal? Eso es otra cuestión diferente. Entonces, son los interesados los que tienen que ir a interponer la respectiva denuncia ante el juez penal, ¿sí? Hasta la Fiscalía General de la Nación, que son los competentes para la parte delictual, ¿sí? O para la conducta punible. Bueno, entonces, estábamos hablando de eso. Entonces, esto para recordar que hay dos clases de perjuicios. Los patrimoniales, en la modalidad de daño emergente, lucro cesante. Y los extrapatrimoniales, que son daño moral y daño a la vida de relación. Entonces, estaba en daño a la vida de relación. El daño a la vida de relación o en relación significa como lo dice la Corte Suprema de Justicia, que no tiene nada que ver con esa otra expresión allá, y lo dicen los doctrinantes, se refiere a los placeres de la vida, se refiere al bienestar externo de la persona. Entonces, una persona que sufrió un accidente de tránsito, que quedó en estado cuadraplégico, a él, digamos, se le produce un daño a la vida en relación porque ya no puede ir al parque a jugar con sus hijos, ya no puede bailar, ya no puede practicar deporte, ya no puede tener relaciones sexuales. Entonces, ese daño a la vida de relación también es cuantificable. También lo podemos pedir dentro de nuestras pretensiones en un proceso de responsabilidad civil extracontractual. Y ese tampoco, digamos, va dentro del juramento estimatorio. Ese simplemente le decimos al juez cuánto estimamos, pero sin necesidad de acudir al juramento estimatorio. ¿Por qué les digo que tengan cuidado con el juramento estimatorio? Porque si nos excedemos, ¿sí?, en un 50% de lo que realmente estamos probando, si resultamos con un exceso más allá de lo realmente probado, hay una sanción económica para eso, ¿sí? Entonces, nos van a sancionar con el 10% del exceso de lo pedido, ¿sí? En lo que excede lo pedido. Y hay otra sanción que es el 5% para cuando no logramos probar los hechos de nuestra pretensión. Pero en este segundo evento, esa sanción no es objetiva. Hay dos sentencias de la Corte Constitucional frente al juramento estimatorio que les recomiendo que se las lea. Digamos que yo no las pongo aquí porque eso es un tema que es más de materia probatoria, es de probatorio, pero ya que me hicieron la pregunta acá. Entonces, ¿qué sucede? Que esa sanción solamente la segunda, la del 5%, va solamente cuando no probamos los hechos de la demanda por negligencia, por incuria probatoria. Anunciamos el dictamen pericial y nunca lo aportamos. Solicitamos el testimonio de 5 personas y nunca hicimos la manera de que concurriera. Es decir, fuimos negligentes en probar. En ese caso, la sanción económica porque nos niegan la pretensión, cuando hay juramento estimatorio, el juez la debe imponer. Entonces, tengan cuidado con ese tema del juramento estimatorio. Porque hay personas que ven que los perjuicios materiales no ascienden a 5 millones y piden 50. Por favor, en este momento no podemos hacer eso, ¿sí? Entonces, además que el juez va a, digamos que ustedes piden 50 millones de pesos, pero realmente dentro de las pruebas que hay, dentro de la práctica de la prueba, el juez determina que realmente no ascienden a más de 10 millones de pesos, el juez va a condenar por 10 millones de pesos, no por lo que ustedes pidieron, porque el juez condena con base a lo que hay probado allí, ¿sí? Bueno, retomemos entonces esta porque nos estamos atrasando. Bueno, entonces estábamos en la justificación de la audiencia, entonces ya sabemos que antes de la audiencia justificamos con prueba siquiera sumaria. ¿Sí? Después de la audiencia tenemos 3 días para justificar y es con fuerza mayor o caso fortuito. No se admite ninguna otra clase de prueba. Entonces, ¿para qué nos sirve la justificación cuando ya se ha, digamos, surtido la audiencia? Para evitarnos la sanción procesal y la sanción económica. La sanción económica para la parte y el apoderado es de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ¿sí? Que no es una suma nada despreciable. Y no se vayan a, digamos, a relajar en decir, no, esas multas no las cobran. Pues sí las cobran.
¿sí? Porque la rama judicial tiene la unidad de cobro coactivo, la jurisdicción de cobro coactivo, y los jueces, una vez que queda en firme ese auto que impone la sanción, enseguida remite copia a la Dirección Ejecutiva Seccional, unidad de cobro coactivo, ¿sí? Entonces tengan cuidado con ese tema. Si en la primera, digamos... 5 millones, doctora. Sí, entonces, claro, 5 millones son 5 millones. Ahorita, digamos, si la justificación es antes de la audiencia y pedimos reprogramación, el juez debe reprogramar para dentro de los 10 días siguientes la audiencia, para la continuación de la audiencia. ¿Sí? Bueno. En caso de litisconsorcio necesario, ¿cómo se aplican las consecuencias, doctores? A ver, ¿quién resolvió esa pregunta? Doctora Luis Eduardo Mayor. Adelante, doctor. Bueno, en el numeral 4 de la ley 372, que habla de las consecuencias de la existencia, cuando se trata de litisconsorcio, el leo textual dice necesario, las consecuencias anteriores solo se aplicarán por inasistencia injustificada de todos los litisconsortes necesarios. Es decir, la inasistencia injustificada del demandante hará presumir ciertos los hechos en que fundan las excepciones propuestas por el demandado siempre que sean susceptibles de confesión. Y la del demandado hará presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión en que se funde la demanda. Sí. Cuando ninguna de las dos partes concurra a la audiencia, esta no se podrá celebrar y vencido el término sin que se justifique la inasistencia el juez, por medio de auto declarará terminado el proceso. Sí. Entonces, cuando se trata de litisconsorcio, estas consecuencias que acabo de leer solo se aplicarán por inasistencia injustificada de todos los litisconsortes necesarios. Sí, cuando se trate de un facultativo, las consecuencias se aplicarán al ausente. Sí, solo al que está ausente, no a todos. Entonces, litisconsorcio necesario. Sabemos que el litisconsorcio se da cuando hay una relación sustancial, ¿sí? Y que esas partes que esos que integran esa relación jurídica sustancial deben acudir todos. Por ejemplo, en un contrato, ustedes que ya vieron contratos, en un contrato cuando hablemos de un contrato de compraventa, sí que es como el más común, un contrato de compraventa donde hay varios compradores. ¿Sí? Y el vendedor entonces los demanda. Entonces, digamos que está allí el doctor Carlos, Luis Eduardo e Iván como compradores y ellos van a ser demandados. Entonces resulta que el demandante presenta la demanda solamente contra Carlos y Luis Eduardo. El juez no puede fallar allí, ¿sí? Con la ausencia del doctor Luis Eduardo. ¿Por qué? Porque hay un litisconsorcio necesario. Esa relación que los une a ellos en ese contrato hace necesario que todos concurran al proceso para que el juez pueda fallar. Entonces, si el juez advierte que falta una parte en ese contrato, en esa demanda, tiene que citarlo de oficio, o si es en el momento de inadmisión de la demanda, inadmite la demanda para que se integre con el litisconsorte que hace falta. El litisconsorte facultativo, pues, digamos que cuando hay un litisconsorcio facultativo, la parte demandante puede elegir si los demanda uno a dos, a todos ellos, ¿sí? Y con uno que esté ausente o que no, el juez puede fallar perfectamente. Entonces, en el caso que traemos del accidente de tránsito, allí hay litisconsorcio facultativo. Si miramos el régimen de las responsabilidades en el Código Civil, que está desde el artículo 2341 y siguientes del Código Civil, ¿sí? Allí habla del régimen de las culpas. Allí, digamos, vamos a encontrar todos los procesos por responsabilidad civil. Allí habla, no me acuerdo cuál de los artículos es, no sé si es el 2356, pero hay uno de esos artículos que habla de que aquí hay un litisconsorcio facultativo, que quiere decir que podemos demandar al propietario del vehículo, al conductor, a la empresa aseguradora, si es de transporte público, a la empresa afiliadora del transporte público. Y si quiero demandar solo al propietario, porque me enteré que con demandarlo a él
voy a lograr que me pague y su patrimonio es suficiente para que me responda, pues solamente demando al propietario y no pasa nada. Ah, que él quiso llamar a la aseguradora en garantía y la vinculó al proceso. Bueno, es que él tiene que vincularla o quiere vincularla porque tienen una póliza de seguro de responsabilidad y en ese caso, si condenamos al propietario, pues la aseguradora respondería hasta el monto asegurado menos el deducible, ¿sí? Eso entonces sería o en las letras de cambio, en los títulos valores, allí siempre cuando hablamos de deudores solidarios, en los deudores solidarios siempre vamos a encontrar un litisconsorcio facultativo, no necesario. Bueno, ¿a cuánto asciende la sanción económica del curador, doctores? Doctora Fabio Franco. Doctor Fabio, adelante. Si el curador ad item no asiste, se le impondrá la multa por valor de 5 a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, salvo que presente prueba siquiera sumaria de una justa causa para no comparecer. Doctor, ¿por qué piensa o por qué cree usted que la sanción para el curador ad litem es superior a la de la parte y la del apoderado? ¿Por qué querría el legislador sancionar más drásticamente al curador ad litem? Porque es responsable de una persona que no tiene capacidad. Bueno, digamos que sí en parte. No, doctora, sí, me permite responderla. Doctor, claro, adelante. Doctora, porque es un abogado, gracias, doctora, porque es un abogado y él conoce la responsabilidad que tiene, ¿no? El hecho de ser abogado ya lo compromete un poco más con esta decisión. Bueno, resulta que el curador ad litem... Bueno. Señor. Perdón, profe. Doctora, también por curador como defensor público. Claro, es que, miren, doctores, el curador está en... Doctora. No, igual que el curador como tal también tiene derecho a una retribución económica y pues desempeña como tal un oficio. Bueno, doctora, lo primero que aclaro es que el curador no tiene derecho a ninguna retribución económica. Eso era con el Código de Procedimiento Civil. No, doctora. En el Código de Procedimiento Civil derogado por el Código General del Proceso, por la Ley 1564 de 2012, el curador hace las veces de defensor de oficio y él, por lo tanto, no tiene derecho a ninguna remuneración. Si acaso, y eso es ya más tema jurisprudencial, es por una sentencia de la Corte, se le reconocen los gastos, pero tiene que acreditarlos, ¿sí? No tiene derecho a honorarios. Y la razón es esa, y por eso mismo va la sanción. ¿Por qué? Porque él está cumpliendo la función de defensor de oficio de una persona que está ausente en el proceso, que no se pudo vincular porque no conocemos su dirección, porque está errada, porque se trasladó, que no tiene cómo defenderse de manera directa. Entonces, para eso es ese curador ad litem, para servir de defensa de la persona ausente del proceso para que la represente y defienda sus intereses. Es más, en este momento no hay lista de curadores ad litem. Si ustedes miran la regla de los auxiliares de la justicia en el Código de Procedimiento Civil, dice que el juez lo designará de los abogados que ejercen habitualmente la profesión, ¿sí? Antes había una convocatoria de auxiliares de la justicia en los meses de septiembre y octubre de todos los años y allí concurrían los que querían ser peritos, curadores ad litem, liquidadores, síndicos, traductores, los agrimensores, el secuestre. En este momento para lo único que se hace convocatoria es para los secuestres y para otra, digamos, para otro tipo de auxiliares, pero para el curador no, ni para los peritos. ¿Por qué no para los curadores ni para los peritos? Porque para el curador la norma, vuelvo y repito, dice que se designará a cualquiera de los abogados que ejerza habitualmente la profesión. Entonces, lo que se hace es que se le pide un listado al consejo de los abogados que están activos y se designa que es funcionario público, que es empleado público, que es empleado oficial,
hace la justificación y acredítelo. Que tiene más de 5 procesos y que entonces, como dice la norma, que si tiene 5 procesos se puede abstener de aceptar otra curaduría, entonces acredite que tiene 5 procesos, ¿sí? Como curador. Y a los peritos no, ¿por qué? Porque la misma norma dice que serán contratados por las mismas partes y serán de las entidades públicas o privadas o de personas con la idoneidad suficiente o reconocida legalmente para hacer esa experticia. Entonces ya no vamos a encontrar lista de auxiliares en la modalidad de peritos y de curadores. Bueno, no sé si ustedes les explicaron Profesora, procesal si el curador ad litem que ha sido sancionado por no comparecer reincide y vuelve a ser sancionado, ¿eso va a tener alguna sanción más grave ante el Consejo Superior Ni de la siquiera Judicatura? eso, doctor. Generalmente cuando no aceptan el cargo o incurren en este tipo de conducta, los jueces debemos compulsarles copia y será la sala disciplinaria la que determine si incurrieron o no en alguna de las faltas que establece el código disciplinario del abogado, ¿sí? Entonces nosotros debemos salvar nuestra responsabilidad en compulsar copias. ¿Por qué? Porque esa ausencia de ese curador puede de alguna manera ir en detrimento de los intereses de la persona que está defendiendo. Entonces, si había lugar a apelar la sentencia y no está allí, la sentencia va a quedar en firme, sí, va a quedar ejecutoriada en la misma audiencia y esa persona no tuvo lugar a una apelación porque el curador sencillamente no asistió. Entonces, por eso la sanción para el curador, dada su función social como abogado, que está cumpliendo allí en calidad de defensor de oficio, es más drástica su sanción. Y profesora, si el abogado él puede alegar que su especialidad es otra diferencia civil o obligatoriamente tiene que atenderlo. No, O sea, puedo alegar, no es que yo de civil no sé nada, yo estoy en penal, por ejemplo, o eso no va a ocurrir. No, dentro de las justificaciones que trae el código no está esa no está. Bueno, es más, yo estuve en un juzgado como oficial mayor y aquí está el Instituto de Derecho Procesal y pues ellos son abogados en el ejercicio de la profesión y mi ex jefe se dedicó a nombrarlos. Y hubo uno que pasó la justificación diciendo que no podía aceptar porque él, digamos, nunca había venido a los juzgados del centro, que era un sitio peligroso y que menos ir allá donde era la diligencia, porque era para un proceso de pertenencia por allá por Ciudad Bolívar, y pues el juzgado no le tuvo en cuenta esa justificación, le dijo, usted tiene que venir a notificarse y tiene que ir a la audiencia, a la diligencia. ¿Sí? Bueno. Entonces, ese tipo de cosas no nos exima, no nos releva de cumplir nuestro deber como curadores al lite. Bueno, etapas de que se compone la audiencia. A ver quién me la señala de manera Yo, profe, ordenada. Iván Castro. ¿Quién es yo? Iván Castro, doctora. Doctor Iván, adelante. Yo también la tengo. Gracias, doctor. Primero, la pregunta se divide en dos partes. Para la inicial sería primero la etapa de conciliación, ¿cierto? Sí. La ¿Seguro que esa es la segunda sería primera? Bueno, pero siga, adelante. la etapa de conciliación, la audiencia de conciliación. Segundo, la etapa de fijación de litigio, ¿sí? Donde hace el pronunciamiento de las pretensiones y hechos. La tercera, la etapa de conocimiento del proceso, de saneamiento del proceso, donde el juez verifica el procedimiento, ¿sí? Sí, ver las notificaciones, si estuvo bien realizado pues, todo el procedimiento, ¿sí? Si hubo nulidades, etc. Sí. Por otro lado, el interrogatorio de parte, pues al demandado, y por último, cuando se decretan las pruebas. Para la parte de la otra etapa del artículo 373, que habla de la instrucción de juzgamiento, lo tengo como, primero, pues el interrogatorio de parte, ¿cierto? A interrogar a las personas que hicieron falta, a interrogarlas y ver si fue justificada su inasistencia dentro de esas faltas, ¿sí? Segundo, fijar el objeto de litigio, precisando qué hechos está por demostrar y si se rechazó las pruebas, si eran necesarias, por qué ella las practicó, etc. La tercera, la práctica de pruebas. Esa viene como divididas en A, que serían los peritos citados,
la B, que las declaraciones de testigos, la C, la exhibición de documentos, y la D, bueno, otras pruebas a decretar. Viene la cuarta parte, que es el cierre y debate probatorio. La quinta, que son los alegatos de conclusión, que estos deben durar no más de 20 minutos. Y la última, que es la sentencia oral. Gracias, doctor. Bueno, Profe, doctor, ¿usted tiene algo que agregar, doctor? Profe, No, es que el compañero Cristian Rojas me pidió que sí, por favor, que podía contestar las 7, pero lo dijo hace un rato y se me adelantó, Iván. Sí, por Vale, favor, le da la gracias. palabra a Cristian. Doctor Cristian, adelante si tiene alguna otra precisión que hacer o responde a la Claro que siguiente sí. pregunta. Claro que sí, Doc. La audiencia inicial hace parte de la etapa verbal, ¿no? Entonces inicia con las excepciones previas. Las decide antes de convocar la audiencia inicial, practica pruebas y toma la decisión como por ejemplo recibir 2 testimonios. Luego sigue la conciliación, que es la labor persuasiva para proponer un arreglo que hace el juez. En ese momento de la conciliación, por ejemplo, si es exitosa la conciliación, si prospera, se puede dar por terminado el proceso. De lo contrario, continúa con el interrogatorio de las partes, de manera suficiente y exhaustiva. Se dice que en ese procedimiento el juez debe de conocer muy bien el proceso, debe estar empapado del proceso para realizar un interrogatorio amplio y exhaustivo de la misma. La diligencia de careo, aunque hay cierto debate por esa diligencia de careo, porque se presenta una situación de confrontación, el cual se constituye como un método para interrogar. Luego sigue el control de la legalidad. Si no hay reparos de controversia, quedarán aprobados en este control. Y el juez exhorta a las partes sobre si tienen alguna inconformidad con el trámite. En este momento es muy clave para las partes que digan o que tengan, que en ese momento se pronuncien, porque de lo contrario, en el proceso de control de legalidad, lo que no se queda incluido, ya no lo va a admitir el juez más adelante. Se fijará el litigio, es decir, el objeto de la prueba, decreta las pruebas que se deben practicar, si solicita un perito o si a bien lo ve necesita hacer una inspección judicial. En esta audiencia inicial, con el interrogatorio y la fijación que hace el juez, del objeto del litigio quedará despejadas las pretensiones y los hechos, convirtiéndola en una audiencia única. Es decir, aquí mismo el juez puede conceder los 20 minutos a las partes para que hagan los alegatos y él dicta sentencia. En un segundo caso, por ejemplo, el conjunto de las pruebas se pueden desahogar en ella, lo mismo cuando las partes estén de acuerdo que con las pruebas que se practicaban en el interrogatorio, las mismas partes le pueden decir al juez, pueden promover al juez solicitar sentencia. Él hace lo mismo, los 20 minutos correspondientes para el traslado de alegatos y él puede dictar sentencia ahí. Luego seguimos con la audiencia de instrucción y juzgamiento, que es el debate probatorio, pues que se va a reducir a unos hechos sobre los cuales no cabe la prueba de confesión, sino que debe hacerse por otro mecanismo. Ya, eso es. Gracias, doctor. Doctora, gracias. Bueno, miren, doctores, a ver si podemos terminar este tema esta noche. Tal como lo decía, ambos doctores están en lo cierto, sin embargo, según la estructura del artículo 372 del Código General del Proceso, lo primero que va son la resolución de excepciones previas. Sin embargo, aquí tengo que hacer una precisión. Las excepciones previas que se resuelven en audiencia son las que requieren práctica de pruebas. Aquellas excepciones previas que no requieren práctica de pruebas deben resolverse antes de la audiencia en forma escritural, ¿sí? Una providencia escrita. Luego vuelvo y repito. Excepciones previas que no requieren práctica de pruebas, que las pruebas son documentales. Entonces, el juez las debe fallar antes de la audiencia inicial a través de una providencia escrita. Es un auto interlocutorio. Y aquellas que requieren práctica de pruebas se deben resolver en la audiencia inicial, es lo primero que se debe resolver. Sin embargo, aquí tengo que aclarar o hacer una precisión u otra precisión. Y es que, ¿qué se está haciendo en la práctica? Para evitar que la audiencia se suspenda, porque haya que tomar alguna medida de saneamiento, porque haya que tomar alguna medida para corregir el procedimiento allí, que paralice la audiencia,
antes de la audiencia inicial se está convocando a una audiencia única y exclusivamente para resolver las excepciones previas con práctica de pruebas. De tal manera que cuando vayamos ya a la audiencia inicial, el proceso esté completamente corregido, ¿sí? Entonces, generalmente, cuando hay que practicar pruebas para resolver excepciones, se hace como una mini audiencia solo para las excepciones previas. Habrá juzgados que lo hagan todo en la audiencia inicial, pero entonces se aconseja, y lo dicen los mismos doctrinantes y en las capacitaciones que nos dieron para la implementación del código, pues se hacía esta sugerencia por algunos de los redactores que fueron a esas capacitaciones, ¿sí? Luego, entonces, tal como lo dijeron los doctores, viene la fase de conciliación. Esa etapa de conciliación es para intentar de que las partes que están enfrentadas en ese litigio puedan resolver sus diferencias o ese conflicto de manera consensuada. Conciliar, como sabemos, es ceder un poquito cada una de sus derechos, o en qué se diferencia de la transacción. Que si bien la transacción también se trata de que cada parte o cada extremo ceda un poco de su derecho, la transacción es un contrato, la transacción no requiere de un tercero que esté allí, como el conciliador o en este caso el juez. Y adicionalmente a eso, la transacción se puede dar se da siempre por fuera del proceso. ¿Sí? Acá siempre cuando se hace esto se hace a través de conciliación con la presencia del juez. Entonces, y además la transacción se tiene allá en el artículo 312 del Código General como una forma anormal de terminar el proceso. El Código Civil señala que la transacción está establecida para precaver, ¿sí? Un eventual litigio, es decir, para evitar un litigio o para cuando ya se inició el litigio, terminarlo de manera anormal, cuando se transan las pretensiones de la demanda. Entonces ya conciliar, si bien también cada parte dentro de la conciliación cede un poco de su derecho, pero allí entonces va a estar la presencia de un tercero que es el notario, el juez, el conciliador, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí el juez debe hacer su mejor oficio para intentar de que las partes arreglen o acuerden esas pretensiones y poder terminar el litigio por conciliación. ¿Qué sucede? Que el juez puede proponer fórmulas de arreglo, pero no puede obligar a las partes a conciliar. Esa conciliación se debe intentar al inicio de la audiencia. Doctora. ¿La transacción es una excepción de mérito? ¿La transacción? Claro, se puede proponer como excepción de mérito porque es una forma de extinguir las obligaciones. ¿Listo, doctora? Bueno, doctora. Entonces, estaba diciéndoles que el juez puede proponer fórmulas de arreglo, pero no puede obligar a las partes a conciliar. Y además de eso, en cualquier etapa del proceso, el juez puede habilitar o debe habilitar la audiencia para conciliar. Sigamos, estamos para la fase de alegatos de conclusión y las partes le solicitan al juez habilitar la audiencia porque quieren conciliar en ese momento, el juez no se puede negar, debe permitirles conciliar. Inclusive el juez de segunda instancia, si en la audiencia para resolver el recurso de apelación las partes le solicitan conciliar, el juez debe habilitar la audiencia de apelación para conciliar, ¿sí? Entonces, se puede intentar en cualquier etapa del proceso. Lo que sí no se debería hacer, o por lo menos es mi criterio, es dejar la conciliación de últimas. Porque alguna vez un estudiante me dijo, no, es que yo vi un video donde la conciliación se puede dejar de últimas. Bueno, pero es que yo digo, si yo puedo, si el código me está diciendo que debo iniciar con la conciliación, si tiene un orden. Claro. Y además, ¿qué sucede, doctores? Yo me puedo saltar y no pasa nada. Me puedo saltar esa fase y dejarla para después. Pero mire todo lo que nos evitamos. Si quieren conciliar, y yo lo hago allí al inicio del proceso y concilian y doy por terminado el proceso, o lo suspendo un mes o 15 días, lo que pidan las partes para verificar el cumplimiento de la conciliación.
¿Qué pasa? Me estoy evitando todas las demás etapas de la audiencia. Pero, ¿qué pasa si yo le digo a las partes, digo, no, no vamos a considerar en este momento, vamos a dejarlos para después de las pruebas? Y resulta que cuando llego allá me dicen, no, doctora, es que desde el inicio queríamos conciliar. Pues, puede evitar todo eso. Lo mejor es agotar la etapa de conciliación en el orden que dice el Código General del Proceso. Son las 9:49. El interrogatorio oficioso a las partes. ¿Qué significa? El juez está obligado a interrogar de manera oficiosa. Así la parte demandante ni la parte demandada le pidan el interrogatorio de la contraparte, el juez lo tiene que hacer. Jueces estamos obligados a hacer el interrogatorio exhaustivo. ¿Qué quiere decir exhaustivo? Interrogar de tal manera a las partes para que casi que a los abogados ya no les quede nada que preguntar a aquellos que ya han que han pedido el interrogatorio. ¿Qué sucede? Que cuando la parte ha pedido el interrogatorio de parte, por ejemplo, el demandante pide el interrogatorio del demandado. Entonces, una vez que el juez termina de interrogar al demandante, digamos, Pedro es demandante y el juez en esta etapa ya se pasó la audiencia, la fase de conciliación, no conciliaron, el juez la declaró fallida, pasamos al interrogatorio de parte. Entonces el juez inicia con Pedro, que es el demandante. Siempre iniciamos con la parte demandante. ¿Sí? Y entonces resulta que el apoderado de la parte demandada había pedido el interrogatorio de Pedro. Una vez que el juez termina, allí mismo decretamos el interrogatorio por la parte que la pidió. ¿Por qué? Pues por economía procesal, por celeridad. Allí cumplimos con estos principios. Y lo mismo hacemos con la parte demandada. Interrogamos a la parte demandada después. Y si Pedro o el abogado de Pedro pidió el interrogatorio, el demandado, allí mismo, seguido del juez, le concedemos el uso de la palabra y allí agotamos esa prueba, ¿sí? En esa etapa. Entonces, el juez está obligado. Es más, yo he tenido casos donde cuando ya le concedo el uso de la palabra, el abogado me dice, doctora, desisto del interrogatorio porque todo lo que iba a preguntar el despacho ya lo preguntó, ¿sí? Y entonces damos por concluido el interrogatorio, tanto oficioso como el pedido por la parte. La fijación del litigio. Bueno, fijar el litigio es determinar el problema jurídico, ¿sí? Es plantear el problema jurídico. Es determinar hasta ese momento qué hechos están o no probados. Para eso necesitamos tanto los jueces como las partes confrontar los hechos de la demanda con los hechos de la contestación o la forma como se contestaron los hechos de la demanda. Entonces, sí, en el accidente, en el ejemplo que traíamos del accidente de tránsito, el demandado dice, sí, señora juez, es cierto, ese día a esa hora yo transitaba por la calle, es cierto que se produjo el accidente, pero lo que no es cierto es que yo lo haya ocasionado. Entonces, allí hay un hecho que es parcialmente probado, ¿sí? ¿Qué está probado? Que se produjo el accidente porque ya lo confesó el demandado, lo admitió. Eso está probado, eso es punto pacífico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como no es controversial, sino que ya está probado, no requiero decretar ni practicar pruebas frente a esa parte de ese hecho. Pero como me está haciendo una aclaración y me está diciendo que lo que no es cierto es que haya sido el culpable, aunque, ojo, cuando hablamos de actividades peligrosas, como la conducción, el disparo de armas de fuego, la construcción, que están catalogadas como actividad peligrosa, allí estamos frente a un régimen de culpa presunta. Dentro del régimen de las culpas, vamos a encontrar culpa probada y culpa presunta. Entonces, en actividades de culpa o en actividades peligrosas, la culpa se presume. Entonces, en accidente de tránsito, presumo la culpa de la ocurrencia del hecho en la parte demandada. Pero eso es una presunción que es legal. Entonces, si me está diciendo, yo no fui el culpable y lo demostraré con las pruebas que aportaré. Entonces, esa parte es controversial, ¿sí? Y entonces, frente a eso, allí tengo que decretar pruebas. Segundo hecho. Entonces, si no me acepta digamos, el monto de los perjuicios que estoy solicitando, entonces digo, al segundo hecho no es cierto.
¿sí? Que con ocasión de la colisión se produjeron daños graves al vehículo, se le produjo daños en el capó delantero, en el, bueno, sí, en el guardafango, en el yo no sé cuántas, y asciende a tantos millones. Entonces, si me dice, no es cierto, no se le produjo mayores daños según las fotografías que aporto, según el dictamen. Eso es un punto que es controversial porque no me lo está aceptando, me está diciendo que no es cierto. Entonces, la fijación del litigio me va a servir o me va a determinar el problema jurídico que tengo que resolver, y es sobre ese punto controversial o esos puntos en controversia, ¿sí? Que no están probados ni admitidos hasta ahí, sobre los cuales el juez va a decretar las pruebas. Frente a aquellos que encontramos probados, el juez sencillamente niega o rechaza las pruebas porque ya están probados. Entonces, si pedí un testigo para esa prueba, ese hecho que ya está probado, simplemente digo, ese hecho está probado y por lo tanto el testimonio de Juan sería inconducente, inútil e impertinente, ¿sí? Que son los principios de la prueba: conducencia, pertinencia, utilidad y congruencia de la prueba, entre muchos otros, pero esos son como los más relevantes. Entonces, para eso me va a servir la fijación del litigio. Vamos a pasar lista, o no sé si el doctor May ya tomó allá la asistencia por los asistentes. Sí, señora, mañana, ya tengo ¿sí? la lista, ya pasé lista, sí, señora. Vale, gracias. Entonces, vamos a dejar hasta aquí. Mañana les ruego el favor de que permitamos avanzar un poquito más la clase, porque nos estamos atrasando. Mañana terminaríamos lo que es el decreto pruebas, control de legalidad, y aspiro mañana a terminar los dos procesos, tanto el de resolución de contratos que estaba para esta noche como el de servidumbres. Entonces yo les ruego el favor, yo sé que están muy ocupados, que muchos trabajan virtualmente, que otros trabajan presencialmente, en lo posible resolver los cuestionarios. No son difíciles, para que las personas que no han participado puedan participar mañana. Si ustedes se dan cuenta, el hecho de participar hace como más dinámica la clase, y eso, digamos, que hace que el aprendizaje sea mejor para ustedes, ¿sí? Entonces, doctores, sí, total. Y no se les va a olvidar jamás, eso sí se los garantizo, que con esta metodología nunca se les va a olvidar estos temas. Es una metodología que yo vengo implementando desde hace algún tiempo, tanto en clase presencial y luego en la virtualidad. Voy a tomar la foto de la evidencia de que concluimos clase a esta hora. Y doctores, feliz descanso. Que tengan buena noche. Gracias, muy amable, profe. Gracias, Nos vemos mañana. Bueno, feliz noche. Bueno, hasta luego, May. Buenas noches, doctor. Gracias. Hasta luego. Buenas noches, profesor.